Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Corona y estamos en Campestre. En esta ocasión tenemos como invitado especial al padre Juan Carlos Ackerman, conocido presbítero de nuestra comunidad. Bienvenido, padre. Padre, hay acontecimientos que han conmovido a la sociedad tijuanense. Es muy importante para nosotros conocer su sentir acerca de los jóvenes que, apostando su libertad, inciden en delitos graves, dolorosos, que nos es muy difícil discernir o interpretar. ¿Qué opinión tiene usted, padre, sobre esta crisis que en la actualidad viven nuestros jóvenes en las diferentes etapas de desarrollo, donde la validación y la pertenencia quedan desprotegidos por no tener acompañamiento en sus hogares? Pues bueno, gracias por esta entrevista, ¿no? Como dice, como termina la pregunta que me estás haciendo, estamos descubriendo esta falta de valores profundos que nacen en la familia. Yo recuerdo a mi abuelita que decía que todos los principios y toda la educación nace y brota de la familia, no hay en otro espacio, ¿verdad? Podríamos buscar culpables como escuelas, instituciones, pero sabemos que de fondo la familia es donde brota todo lo bueno del ser humano, pero también todo lo que no es tan bueno en el ser humano. Creo que esta falta de valores tiene su raíz profunda verdaderamente en la falta de valores dentro de las familias, ¿no? Esto es lo que yo pienso que está sucediendo. Padre, los medios de comunicación social como Facebook, YouTube y algunos más donde nuestros jóvenes se han estacionado han contribuido en gran manera al deterioro de familias enteras. Tenemos un claro ejemplo de esta joven extranjera de origen ruso que, haciendo poco contacto con los sentimientos, declara ante un medio haber sido la protagonista de este hecho tan lamentable que fue el asesinato de su madre y hermana, hecho que nos conmueve a todos, padre, y nos cuestiona. Nos cuestiona porque son los jóvenes de nuestra sociedad. ¿Qué opinión tiene al respecto? Primeramente, vamos viendo y descubriendo lo valioso de las redes sociales, ¿verdad? Creo que las redes sociales nos han comunicado. Lo positivo es esto, que nos hemos abierto y nos hemos descubierto y hemos logrado trascender en los tiempos y en los espacios. Yo creo que las redes sociales aportan mucho a nuestra sociedad y a nuestra juventud, por un lado. Por el otro, creo que también han lastimado. Yo siempre he descubierto que las redes sociales tienen dos mundos diferentes. El primer mundo es este mundo que presentamos ante la sociedad, las fotografías de alegría, de felicidad, familias que no sufren aparentemente, pero que cuando uno los ve en las redes sociales sabe que hay detrás toda una historia, que hay tragedias, que hay cosas tremendas y que únicamente se está proyectando lo bonito o lo filtrado, ¿verdad? Pero también las redes sociales nos han llevado a descubrir que no tenemos valores, a agredir a través de las redes sociales, a enajenarnos con las redes sociales, a manifestar situaciones también de miseria, de poca valorización en la persona. Con respecto a esta joven rusa que nos impactó a todos en Tijuana, ¿verdad? Sobre todo sabiendo y descubriendo que es una joven que tenía atributos personales que podríamos uno, en cuanto la ve, podría decir es una mujer exitosa, podría ser una mujer sumamente exitosa, y sin embargo nos damos cuenta que tomó decisiones terribles, tremendas, y como dice, como descubrimos en los medios de comunicación, ¿verdad? No hablan de una problemática familiar, sino de una problemática mental, podría ser, o de toma de decisiones. Pero de fondo sabemos que hay una crisis de valores tremenda. ¿Qué sucedió para que esta jovencita tomara decisiones de este tamaño? ¿Qué no descubrió en sí misma? ¿Qué no le dijeron en su niñez, en su infancia? ¿Verdad? Yo creo que nuestro Señor Jesucristo tiene muy claro cuando nos habla y nos dice que hay una fórmula para poder descubrir el gran amor, ¿no? El amor, el respeto, la dignidad. La primera parte de esta fórmula es ámate a ti mismo. Y amándote a ti mismo, yo creo que ahí es donde se descubre, donde se nace y donde se educa para el respeto a la dignidad humana, ¿no? Si no respetas tu propia dignidad, no podemos pedirte que tú respetes la dignidad del otro. Entonces, la primera señal y lo primero que aprendes en tu familia, yo pienso que es la dignidad humana. Eres importante, eres valioso, eres alguien, no eres un error, no eres basura de Dios. Eres alguien que Dios tiene dentro de un plan, ¿verdad? Creo que esta primera parte es fundamental y la que condiciona todo lo demás, ¿verdad? Y la segunda parte también es muy importante. La segunda parte es ama a tu prójimo, que Jesucristo lo completa diciendo como a ti mismo, ¿no? Pero
Primero, ámate a ti mismo, luego ama a tu prójimo. Este amor al prójimo es descubrir en el otro la dignidad, la presencia de Dios, la importancia dentro de un plan de Dios, de un plan divino, participamos todos, ¿no? Y la tercera parte, pues ama mucho a Dios, ¿no? A veces nos hemos caído en un egoísmo personal donde nosotros nos ponemos al centro en lugar de poner a Dios, y esto destruye todo lo que pueda haber a nuestro alrededor, ¿no? Este egoísmo ciego, ¿no? En nuestra sociedad se estila mucho juzgar e interpretar a los demás, pero ningún diario leí o se cuestionó en qué familia estaba inmersa esta joven Anastasia, si venía de una familia funcional con valores, amor, límites, o vivía en una familia disfuncional. Finalmente nos hemos acostumbrado a juzgar a los demás con una conciencia moral muy laxa y dándonos permiso de convertirnos en jueces con gran facilidad. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Y cómo nos podría retroalimentar usted, padre, esta problemática existente? Yo creo que la presencia de esta jovencita con estos actos es una manifestación ante la sociedad de que algo anda muy mal, sobre todo cuando podemos descubrir focos rojos, cosas, actitudes en estos jóvenes como ella, por ejemplo, ¿no? Ella es un pequeño ejemplo, pero creo que hay muchas más Anastasias y muchos más Anastasios, yo creo, en nuestra sociedad que están mandándonos señales diciendo, hay problemas, yo puedo ser un problema, yo puedo provocar una gran tragedia, ¿verdad? Creo que esta actitud nuestra de indiferencia o de no tomar en cuenta estas señales como diciendo no es mi problema, esto no tiene nada que ver conmigo, esto es ajeno a mí, esta misma actitud que hemos tenido como sociedad donde no somos responsables de nada ni de nadie, porque con el título de es que yo respeto la decisión del otro, yo no me involucro en su vida, esto permite que sucedan cosas que por más señales que nos hayan mandado no las hayamos descubierto, ¿no? Me gusta mucho nuestro Señor Jesucristo y lo voy a seguir diciendo, yo soy sacerdote, y me gusta mucho que Jesucristo siempre presenta toda su ideología, toda su postura es en positivo y en acción. Nuestro Señor Jesucristo siempre dice, no, trata a los demás como quieres que a ti te traten. Nunca lo dice en negativo. En negativo es, no trates a los demás como no quieres que los trates. No te metas con los demás. Eso no lo dice Jesucristo. Jesucristo dice, involúcrate, busca al prójimo, pregúntale qué necesita, conócelo, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que la solución a este tipo de cosas, de problemas sociales, tienen que ver precisamente con este involucrarte, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten. Yo quiero que el otro se preocupe por mí. Yo quiero ser alguien para el otro. Yo quiero ser alguien importante para el otro. Entonces, en ese camino es donde yo creo que nos está fallando mucho, ¿verdad? Esta indiferencia, yo no me involucro, a mí no me importa lo que le pase al otro. No, sí me importa. Hay una repercusión grandísima, ¿verdad? Es por eso, padre, que nosotros juzgamos antes de conocer los antecedentes de las personas, dictaminamos como jueces sin valorar criterios. Sí, pero ¿bajo qué criterios estamos haciendo este juicio, verdad? Desde mi tribuna, desde mi plataforma, donde yo vengo o puedo estar en una situación de mucha comodidad y de mucha seguridad, y desde allí yo puedo hacer un juicio malamente, ¿verdad? Y con mucha libertad. Pero realmente, ¿qué hay de fondo? Siempre que veamos un acontecimiento, yo digo, ¿qué hay de fondo detrás? Siempre que una persona va y habla conmigo de un problema muy grave, personal, siempre yo le digo, ¿qué hay detrás? ¿Qué te provoca a ti tener este tipo de conductas y de actitudes? ¿Qué hay detrás? Y cuando empezamos a escarbar, descubrimos una raíz larguísima, profunda, a un problema de la niñez, a un rencor, a una tristeza profunda en el alma, algo que no se realizó, algo que no logró cuajar en su momento, algo que ella esperaba y que nunca llegó, ¿no? Siempre detrás de un fenómeno tan grave como esto, descubrimos una falta profunda de amor. Decía Teresa de Calcuta, ¿verdad? No me preocupa el hambre, me preocupa la falta de amor. Y hay mucha hambre de falta de amor, ¿no? Esto de esta jovencita pues fue un grito a todos nosotros diciéndonos, así como volteen a ver los valores, verdaderamente lo que importa dentro de la familia, y si algo está fallando, sociedad, todos somos responsables de ella, ¿verdad? Conscientes que estos problemas están a la orden del día, también sabemos que estos jóvenes en situación de calle, olvidados, marginados, en constante lucha por sobrevivir, una característica de su condición humana es que tienden al error. En base a todo esto, nos olvidamos que ellos también forman parte de la sociedad,
¿Qué nos puede comentar? ¿Qué oportunidad tenemos de poder incorporarlos o sumarlos o ayudarlos en esto? Yo creo que primero es reconociéndolos, saber que están ahí, que son personas, que son seres humanos, ¿verdad? Y me impresiona, hace poquito hubo un accidente cerca de mi parroquia colinda con una de las vías rápidas de aquí de Tijuana, y me llamó la atención que atropellaron a uno de los indigentes. Y cuando lo atropellaron, varios carros pasaron sobre el cuerpo, ¿no? Entonces yo pregunté quién era, cómo era, y a una señora me dijo con mucha tranquilidad: padre, no se preocupe, era un malandro. Yo así como, ¿cómo? O sea, es un ser humano, es una persona, pero nos hemos llegado de desensibilizar. Entonces, primero, reconocerlos, son personas, son seres humanos, ¿verdad? En una ocasión, un grupo de personas estaba ayudando, dándoles de comer a los indigentes de la canalización, y llamaba mucho la atención que estas personas les preguntara, el que les estaba sirviendo les preguntaba cuál era su nombre, de dónde venían, y uno de ellos comentó, le dijo: fíjese qué interesante, no es tanto la comida que nos dan, usted nos pregunta quiénes somos, se involucra con nuestra vida, y eso es lo que hace la gran diferencia de toda la demás la gente que nos viene a alimentar, ¿no? Que eso es muy bueno, pero usted nos da una dignidad. Primero, darle dignidad. Segundo, saber que son un problema, que tienen un problema, un conflicto, una gran necesidad, y que nosotros de alguna manera o de otra somos responsables de ayudarles en esta gran necesidad, en esta gran carencia que tienen, ¿verdad? Y tercero, pues ubicarlos, ayudarles a progresar, a abrirles espacios donde podamos nosotros también involucrarlos, ¿no? De alguna o de otra manera. Pero la clave es darle dignidad de ser humano. Creo que esto se ha ido perdiendo muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Dónde identifica usted esta línea tan delgada, donde los jóvenes se apartan de la conducta moral cristiana para convertirse en personas desconocidas hasta para su propia familia? ¿Y qué contribuye a esta problemática tan lamentable que viven nuestros jóvenes? Qué increíble, ¿verdad? Que luego de ser unos niños preciosos, unos niños inteligentes, obedientes, de repente se vayan madurando y se conviertan en unos perfectos desconocidos, ¿no? Muchos papás van y hablan conmigo: padre, este joven que está en mi casa no es el mismo niño que nosotros educamos. ¿En dónde se perdió el control? Y yo siempre he descubierto que hay puntos donde se han perdido: la comunicación, la confianza. Los papás dejan de ser los dioses para poner en su lugar a los amigos, ¿no? Ahora son los amigos quienes dicen y dictan la conducta, la forma de ser o de proceder, y los papás pasan a un segundo término y se convierten en enemigos número uno del adolescente. Creo que la línea delgada está, creo yo, en la comunicación y en la confianza. Esto se ha perdido, se ha destruido, ¿verdad? Creo que esta comunicación y esta confianza se deben de construir durante todo el proceso de maduración del ser humano. Y creo que ahí es donde se ha descuidado, ¿verdad? Detalles tan pequeños como: oh, no te preocupes, el niño no entiende. Oh, no te preocupes, el niño no oye. Oh, no te preocupes, no está poniendo atención. El niño es una esponja que está absorbiendo todo, ¿no? Y cuando tú le dices no digas mentiras y tú las estás haciendo, estás mandándole un mensaje terrible donde la mentira está permitida, ¿verdad? Tal vez por abajo del agua. Además, hemos corrido el riesgo de decir son mentiras blancas o pequeñas, le damos color y tamaño, pero son mentiras. Entonces, yo creo que estas pequeñísimas cosas que parecieran insignificantes se convierten luego en unos grandes problemas, ¿verdad? La mentira, la deshonestidad, el poco valor de la persona, hasta la manera en que la mamá y el papá se visten, la manera en que el papá y la mamá interactúan, la manera en que el papá y la mamá llevan sus negocios, ¿verdad? El niño está escuchando y va descubriendo verdaderamente cuáles son los valores. Entonces, cuando llega esta prueba grande que es el tiempo de la adolescencia, es cuando se desquebraja todo esto, ¿no? Y se pagan las consecuencias. Esto que nos comenta nos da la oportunidad de hacer un comparativo de aquellos tiempos donde la madre estaba siempre en casa, inculcando valores y principios. Hoy en día es más común que ambos salgan a trabajar, sumándole a los tipos de actividades que antes realizaban los niños, era totalmente diferente a la de hoy en día. Con tanta tecnología y juegos electrónicos, se va perdiendo el valor de la sensibilidad, incluso con la naturaleza. ¿Qué habrá pasado? ¿En dónde nos habremos perdido? Observa este detalle tan interesante. Yo me acuerdo, en mi niñez yo veía mucho la familia pequeña vive mejor, creyendo que pocos niños, una mejor atención y una mejor sociedad. Nos dimos cuenta que no.
¿En qué momento nos perdimos? En qué momento ya no funcionó de esta manera? ¿Verdad? Papá, mamá se ponen a trabajar, efectivamente. La mamá empieza a descubrir que también tiene un espacio dentro de la sociedad y de de la cuestión empresarial y empieza a tener también injerencia en esto. Pero el papel principal, que era la maternidad antes, ¿verdad? Se va diluyendo y se va acabando o ya no es tan importante, pareciera, ¿verdad? Sin quitarle dignidad a nadie, ¿verdad? Pero pienso que esto ya es una crisis donde hemos volteado a ver, cubrir la parte material y hemos descuidado la parte a veces más importante, que es la parte espiritual, moral, religiosa, ¿verdad? También del ser humano. Lo hacemos crecer íntegramente olvidándonos de ciertas integridades, ¿verdad? Como es este tipo de valores, ¿no? La verdad, la dignidad, la libertad. Padre, para despedirnos, ¿nos pudiera dejar algún mensaje para nuestros jóvenes? Yo tengo una historia que me gusta mucho platicar sobre los valores y la dignidad. Y se trata de un emperador que tenía un imperio increíblemente grande y valioso, y este emperador no tenía descendientes. Entonces, dentro de esta preocupación por dejar descendientes, convoca a todos los jóvenes del imperio para de entre ellos elegir al próximo emperador. Y llegan todos los jóvenes muy emocionados y entre ellos va un joven que llama mucho la atención porque fue criado con muchos valores. Su papá y su mamá lo crearon con muchos valores. Cuando él va a este encuentro con el emperador, la mamá misma le dice, Dios va a poner en ti las señales para que el emperador descubra que tú eres el próximo emperador. Llegan ahí y el emperador dice, bueno, son muchos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a repartirles unas semillas, una a cada uno. Nos vamos a ver dentro de un año y el que traiga la semilla, que haya sembrado esta semilla en una maceta y haga la mejor planta y haya cuidado mejor este árbol, va a ser el próximo emperador. Entonces se van, cada quien le dan una semilla, se van a sus casas y en este joven llega a su casa con su mamá, la mamá emocionada le dice, mijo, vamos a hacer que esta semilla dé fruto. Le da la mejor maceta que tiene, la mejor tierra, ponen la semilla, la cuidan, la riegan, la meten a la sombra, la sacan al sol, la están cuidando, pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, no brota nada. Se preocupa mucho el muchacho diciendo, creo que echamos a perder la semilla. Pasa un mes, 2 meses, se da cuenta que la semilla no brota, pero se da cuenta que todos los demás compañeros tienen la semilla brotando y las plantas saliendo de sus macetas. Llega un año y al año se da cuenta que su semilla nunca salió. La mamá le dice, pues tienes que presentarte ante el gobernador, ante el emperador para que descubra, para que sepa lo que sucedió. Dile la verdad. Y el muchacho le decía, mamá, no tiene caso, ya perdí. No, le dijo, tú tienes dignidad y tienes valores, te vas a presentar. Y se presenta, cuando llega, están todos los jóvenes con sus plantas increíbles, árboles. Entra el emperador y les dice, los felicito, qué hermosas plantas traen, los felicito. Y entre ellos descubre a este jovencito con la maceta sin nada brotando y le dijo, ven para acá. Y lo presenta, le pregunta su nombre y le dice ante todos los demás jóvenes, les presento a su nuevo emperador. Y dice el nombre del joven. Y todos se quedan sorprendidos y le dijo, todas las semillas que yo repartí, las hice hervir en agua para que no dieran fruto. Cuando ustedes las tuvieron en sus casas, ustedes las cambiaron por otras creyendo que la habían echado a perder. Este es el único que permaneció fiel hasta el final. Ustedes no tienen valores ni principios, este joven sí. Y cuando yo oí esa historia me impresionó mucho porque verdaderamente los valores y los principios se demuestran aún a veces parecieran contra la sociedad misma, ¿no? Entonces, yo qué le quiero decir a mis jóvenes, a los jóvenes de Tijuana, yo soy tijuanense y para mí es un orgullo ser de esta ciudad, una ciudad con mucho futuro, con mucha alegría, con mucha juventud, que no perdamos la fe. Le quiero decir a los jóvenes de Tijuana que ser joven es la gran oportunidad que Dios te dio. Le quiero decir a los jóvenes que no van a volver a pasar por ese mismo espacio. Le quiero decir a los jóvenes que solamente se vive una vez, que no hay otra oportunidad. Le quiero decir a los jóvenes que aprovechen todo lo que Dios les está poniendo al frente. Estamos parados en un lugar estratégico. Aquí nos plantó Dios, no se equivocó. Estamos frente a una gran potencia que es Estados Unidos. Estamos parados sobre un gran país que es México y que esta es la oportunidad que Dios te dio. Dios te implantó aquí, joven, no pierdas la oportunidad. Se te van a abrir muchas cosas en el camino, muchas oportunidades. Aprovéchalas. Siempre recuerda, quiérete mucho, descúbrete. Es increíble cómo muchas veces no tenemos este gran aporte que debieron de habernos dado en nuestra familia y que nos falla. Quiérete mucho, eres muy valioso. Yo le digo a mis jóvenes, ustedes son sagrados. Quiere mucho al prójimo, respétalo, porque ahí en el prójimo están las personas que más amas en la vida. Y tercero,
nunca te olvides de Dios. Agárrate de una fuerza superior y eso va a ser la gran, gran diferencia, me consta. Que Dios los bendiga. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.